Este retrotest es presentado por BF Goodrich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estoy iniciando en el complejo turístico El Ota, en Gardey, muy cerquita de la ciudad de Tandil. Hasta aquí nos vinimos para lo que va a ser el segundo retrotest en la historia de Auto al Día. Nosotros tenemos más de 25 años con el programa. El auto que va a ser el protagonista de hoy acaba de cumplir 50 y marcó a fuego a la industria automotriz argentina. Es un ícono, es un emblema. Hay cientos de miles de fanáticos embanderados detrás de él. Chevrolet Chevy acaba de cumplir 50 años. La semana pasada hicimos todo un homenaje donde este mismo auto, esta unidad, fue protagonista. Les cuento, manejando nosotros hacia aquí, el auto pasó los 38.000 kilómetros reales. Es el primer fabricado en Argentina, 1969. Se puso a la venta en diciembre de ese año y acaba de cumplir 50 años. Lo vamos a conocer en un test detalle por detalle, estilo de Auto al Día. En realidad, un retro test al estilo de Auto al Día. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu 0 kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comprobá nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341 431 5500. El 1 de diciembre de 1969 marcó un momento único y hasta hoy creíamos irrepetible en la historia de General Motors Argentina. En el Hostal del Lago, de los Bosques de Palermo, se lanzaba al modelo Chevy, una única versión de 4 puertas, motor 230 pulgadas, para la tercera generación del Nova americano que convivió con la primera generación de aquel modelo en Argentina hasta 1974. Esa misma noche se anticipaba a la versión Super Sport que llegaría en los primeros meses de 1970. Casi 50 años después, General Motors Argentina quiso rendir un gran homenaje a su modelo más emblemático y previo al lanzamiento del nuevo Onix, condujo a la prensa especializada al túnel del tiempo para volver a ese diciembre de 1969 y revivir ese momento con una ambientación espectacular. Fernando Bravo tomó el lugar que históricamente había tenido Juan Carlos Mareco y repitió su mismo discurso. Se develó una unidad impecable de 1969 con 38.500 kilómetros recorridos, de los cuales los últimos 1.500 kilómetros se los realizó Auto al Día para este retro test que ahora nos permitirá conocer al primer Chevy argentino a 50 años de su lanzamiento. Un 1,84 m era el ancho de este Chevy y las trochas eran las más anchas de la industria automotriz argentina, con 1,50 m entre el tren delantero y lo mismo también para el tren trasero. A pesar de ser una única versión, tenía muchos detalles en cromados y también, como el frente de la parrilla, en aluminio anodizado. Pero todo lo que es el paragolpes es de una pieza cromada que el detalle de cómo luce 50 años después da una idea de la calidad con la que salió este auto desde la planta de General Motors. Todos estos cromados también se destacaban en el contorno de los faros, en las baguetas donde está el nombre Chevrolet en el frente del vehículo, y el modelo 69 tenía todo el frente también con detalles cromados en la parrilla. Las luces eran y son las originales, altas y bajas, y debajo tenía
luz de giro y una incorporación muy importante, balizas. El primer auto que trae luz de estacionamiento o balizas de fábrica. El color de este auto se lo llamaba Ámbar Grand Prix y realmente son pocos los que se vieron de este color, pero ya van a ver lo que es la combinación de colores, porque había, más allá de los colores exteriores, 5 colores para combinar en el interior del auto en conjunto con lo que era el exterior. Un detalle de categoría y suntuosidad de aquellos años. Con 4,86 metros de largo, el nuevo producto de General Motors realmente no tenía las dimensiones del segmento F, donde estaban Rambler, Fairlane o Dodge. Son vehículos aquellos que pasan los 5 metros y este está todavía casi en el segmento E, donde estaba el 400 o el Falcon o el Torino. Pero para la Argentina de hace 50 años no había distinción de segmento, los autos eran chicos, medianos o grandes. Así que este auto venía a pelear entre los autos grandes y como el 400 había sido desde el 62 el rival del Falcon, a Chevy le correspondía ir a pelear con los nuevos modelos de Ford y de ICA y también de Chrysler. Era la obligación, pero la novedad era el diseño de cola fastback. Esta caída que tiene el pilar C y la cola del auto le daba realmente modernidad y una cuestión singular a lo que era el modelo con respecto a los otros que eran todos tricuerpos tradicionales. La distancia entre ejes es de 2,82 metros, realmente muy larga, y eso le va a dar un excelente confort de marcha, más allá de las trochas que ya le comentaba. Tenga en cuenta también que los autos de hace 50 años no eran muy altos, 1,42 m tiene de altura este Chevy, que es mucho más bajo que un Chevrolet Cruze actual. También era de aluminio anodizado lo que es las baguetas decorativas de esta versión. Las manijas tenían toda la parte cromada y había también una parte que tenía que ver con lo que es el acero inoxidable que iba a estar en lo que hace a las burletes, podría ser las molduras de parabrisas y luneta del auto. Y el nombre Chevy en sí mismo ya merece una historia, porque el auto originalmente era la tercera generación de Nova en Estados Unidos. La segunda no se conoció aquí, la primera fue el 400. Pero acá no se le pudo poner Nova porque lógicamente Chevrolet no va ni para atrás, no va a andar, entonces había que cambiar ese nombre. Y usando la misma tipografía de la palabra Nova, el primer trabajo que hizo el Centro de Diseño de General Motors Argentina con Jorge Ferreira Basso y con Pedro García fue cambiarle el nombre, usar la misma tipografía, y el nombre elegido fue Chevy por el suceso que tenía, más allá de que ya algunas personas hablaban de los Chevrolet como Chevys, muchos le decían Chivo ya en esta época a la marca. Lo cierto es que los grandes éxitos del Chevy 2, que era en realidad un Chevy 2, acá le decíamos Chevy 2 porque pensábamos que el 2 venía, muchos creen que por el turismo de carretera. El auto corría y ganaba en el TC, y de ahí que el nombre Chevy estaba muy metido en el corazón de la gente. De ahí se cambió el nombre a este Chevy para nuestra versión criolla de la Nova de tercera generación. Hace 50 años se hablaba muy poco en la industria de dos temas que hoy son fundamentales: aerodinámica y seguridad. Pero Chevrolet con Chevy ya hablaba de eso. Y una cuestión tiene que ver con esta caída fastback que le daba una ventaja aerodinámica al producto. Todo aquel que tenga o haya tenido un Chevy sabe que cuando se inicia una lluvia no muy intensa, andando en ruta, la luneta del vehículo no se mojaba por cómo corría el aire en la misma. Esto es una característica de la salida del aire en este diseño fastback. También, como les contamos de la insignia Chevy, las primeras unidades de Chevrolet Chevy en Argentina tenían este ideograma de la marca en la cola del auto. Es diferente a los que van a venir a partir de 1971, cuando ya cambia totalmente. Este es el original de la primera versión. Este auto está absolutamente con todo lo original. Las luces correspondientes a la primera versión, que tenía luz de freno, giro y baliza en el mismo indicador en rojo, y la marcha atrás de ambos lados. Las baguetas
que decoraban la cola del vehículo, también de aluminio anodizado, eran exclusivas de esta primera serie que sale en 1969. Y el concesionario que vendió esta unidad, J. Vázquez Iglesias, muy conocido dentro de General Motors y después también con la firma Scania. Y el paragolpes absolutamente cromado, enorme, pesadísimo. Y fíjense, las uñas de estacionamiento, para no tener problemas, están inmaculadas. Realmente dudo que este auto alguna vez en su historia haya impactado contra algo. Está increíble. Les dije que la aerodinámica también era tenida en cuenta. Bueno, hay algo que es una característica también de Chevy con respecto a 400. Está bien, esta es una generación 2 veces evolucionada, pero el 400, como el Falcon por ejemplo, tenía los vidrios rectos. En este caso salen los vidrios curvos y las puertas también eran curvas. Esto era un elemento de diseño distintivo para la época. Se buscaba transmitir otro lenguaje de diseño y bueno, supongo que los vendedores de hace 50 años hicieron valer estos argumentos. La primera generación de Chevy sale con estas tazas de acero inoxidable que lo que hacen es realzar a el vehículo. Las primeras unidades con llantas de chapa o imitando chapas cubiertas de llantas deportivas fueron los Super Sport, pero esos llegan en el primer trimestre de 1970. Los neumáticos está claro que no son los originales del modelo, pero tenemos una sorpresa para mostrarle cuando hablemos del baúl. Características que conserva esta unidad originales de fábrica. Todos los vidrios son originales, tienen el sello de General Motors. El limpiaparabrisas es el original, esto evita que reflejen los rayos del sol con el material que está hecho. Y esto, por supuesto, que conserva es una ventilación que tiene para que toda la aireación, cuando el vehículo circula, particularmente en ruta, vaya corriendo a lo largo de la carrocería y venga por las puertas que tienen salida de aire para secar todo lo que hace que mejore la anticorrosión. Hablamos de medidas de hace 50 años, no existía la electroforesis catódica para mejorar lo que es la chapa. Pero miren cómo conservó este auto su lucha contra la corrosión, está inmaculado. Otra característica que vamos a ver tiene que ver con el llavero y las llaves. Pausa y ya les seguimos mostrando todo lo que tenía un Chevy hace 50 años. Este es de 1969. En alguna de estas dos sucursales de la calle Hipólito Yrigoyen 2655 o López de Vega 2799 en Devoto, fue entregado por Vázquez Iglesias este llavero al dueño de este Chevy. Y le entregaron estas dos llaves que eran suficientes para todo lo que se necesitaba en el auto. Y esto que todavía dice General Motors, que después le vamos a mostrar para qué sirve. Por supuesto que las llaves son las originales. La de nafta dice gas y la de arranque y todo lo demás dice General Motors Argentina. ¿Dónde está el tanque de combustible y cómo funciona esta llave? Ahora se lo muestro. En 1986, con mucho esfuerzo y ayuda de familiares, compré mi primer auto usado, una Coupé Chevy 1972, Super Sport por supuesto. Así que el auto lo conozco muy bien. Pero en esa época ir a cargar nafta con un Chevy era lo más común del mundo. No había GNC en Argentina. Hoy no es tan sencillo encontrar Chevys andando y sobre todo a nafta y que vayan a llenar el tanque. Así que lo que me pasa andando por el país con este auto es que los playeros jóvenes se quedan mirando como diciendo, bueno, ¿y dónde está la tapa para cargar? Bueno, está aquí, debajo de lo que es el portapatente, con este resorte, y aquí está la tapa y la llave que dice gas es la que abre esto. Y la totalidad de combustible que un Chevy cargaba en su tanque eran 68 litros. Una autonomía medianamente interesante, pero ¿sabe qué? En aquellos años había, yo creo, 5 o 6 veces más estaciones de servicio que ahora en Argentina. Así que no era un problema la autonomía. Tampoco era un problema el costo del combustible antes del Rodrigazo de 1975. Y además, este auto nació para usarse con nafta común.
O sea que hoy le estamos echando súper y el auto en realidad andaría perfectamente con común de hace 50 años. La otra llave es la que comanda el resto de todas las cerraduras del vehículo. Lo curioso es que este auto no está ni marcado por el llavero, o sea que fue siempre gente muy cuidadosa la que hizo esto de abrir y cerrar el auto. Para evitar el golpe del llavero contra la llave, Chevy tenía una solución a ello, que era un sistema muy práctico por el cual usted podía cerrar el auto simplemente bajando el seguro de puertas y si usted cierra la puerta normalmente, el mismo se levanta. Pero si yo quiero dejar el auto cerrado, puedo cerrar la puerta con el botón aquí apretado y el auto no va a levantar el seguro. Quedó cerrado. ¿Sabe cuántas veces dejé la llave adentro del auto por hacer esto y me di cuenta después? Muchas. Pero bueno, era un sistema muy práctico si uno estaba atento a no dejar la llave dentro del vehículo. Por suerte no lo hice con este. Pero miren lo que es el interior. Estamos hablando de uno de los 5 tonos de tapizado y, como le llamaban en aquella época, color and trim en Estados Unidos, o lo que era diseño de interiores. Había plateado, había dorado, había negro y por supuesto este bordó, realmente muy hermoso y perfectamente combinado con el color ámbar Grand Prix, no solo en la tapicería, sino también en todos los paneles de puerta, en todo lo que es el torpedo, el volante. Está realmente hermoso cómo luce este auto y cómo fue conservado. En los test de la época se hablaba que el tamaño de las puertas era chico, y es cierto, en relación al tamaño del auto, pero yo acá voy a poder subir realmente cómodo a un auto que me va a recibir con un asiento enterizo. Este auto nació así. Después el Super Sport, que se mostró en la noche del lanzamiento, iba a ofrecer butacas, caja de 4 al piso, ZF y otras características deportivas. Pero el primer Chevy era así. En aquella época se hablaba mucho de la posibilidad de que 3 matrimonios salgan a cenar en un solo auto. Acá caben cómodamente 6 personas. Eso era una cuestión de época que se perdió. Hoy prácticamente nadie analizaría sacar un auto con caja al volante y un asiento entero. La única posibilidad que yo tenía de regular la distancia al volante tiene que ver con esta palanquita que está aquí, que me permite correr esto como mucho el asiento, no más que esto. Y la distancia a los pedales era la que yo podía ejercer. Entonces ahí lo puse en la posición máxima del vehículo y digamos que la posición no está mal. Yo estoy logrando una posición de brazos correcta, los pedales no están en la mejor ubicación porque sobre todo el freno me queda muy arriba del pedal de acelerador. Pero bueno, no estamos hablando de un auto para hacer punta y taco, como se decía en el manejo deportivo de entonces. Pero sí es todo un tema al frenar, se pierde una importante fracción de tiempo desde que yo tengo que levantar el pie y empezar a frenar. A frenar un auto que salió al mercado con 4 frenos de tambor, no tenía disco y no tenía servo de asistencia, o sea que después manejándolo vamos a ver cómo frenaba, porque este auto está conservado igual, a pesar que hubo un llamado de General Motors a los clientes para ponerle discos delanteros sin cargo. El dueño de este auto no hizo ese llamado, o sea que estamos ante uno de los rarísimos autos que conservan los frenos delanteros de tambor. Otra condición tiene que ver con el volante. Su diseño de 3 rayos, donde están ubicados los comandos de la bocina y un pequeño logo de Chevrolet que aparece en varios lugares del vehículo. Lo que es difícil de acostumbrarse, este volante tipo nacarado, pero es de grip muy fino. Entonces uno tiende a agarrarlo con mayor firmeza y a cansar las manos en este trabajo de llevar el auto derecho. Pero todo en el interior del auto está armonizado en este color bordó. No solo el volante, fíjense lo que es la luz de giro, que General Motors hablaba de una luz de 5 posiciones. Normal, la posición 3 o la posición 5 para la luz de giro y las posiciones donde yo podía simplemente
ajustar el giro para que ilumine, pero no quedaba trabado. Y en lo que hace a la plancha de a bordo, todo también es color bordó. Y esto hablaba de una medida de seguridad, porque destacaban todo este acolchado que tenía la máscara del torpedo para evitar accidentes. Acá no había objetos en punta, salientes, nada. En una época donde muchos autos esto lo tenían totalmente metálico, plástico no. Y ante un impacto era peor. Entonces, esta era una de las medidas que General Motors hablaba de seguridad. Otra tiene que ver con los paneles de puerta. El auto nunca trajo en Argentina levantavidrios eléctricos, siempre fueron a manija, pero otro detalle, observe los Chevys que usted vea y va a ver que muchos, por girar la manija en sentido horario o antihorario, raspan el panel y esta está impecable. Nunca alguien ha raspado este panel bordó con todo un aplique, con una textura muy particular. Esta diferenciación de interiores fue trabajo de Jorge Ferreira Basso, Pedro García, el ingeniero Carena y todos los que trabajaban en diseño en Argentina. Lo mismo el apoyabrazos, estaba totalmente acolchado y todo en color bordó, no tenía el 4 puertas la luz que iba a tener luego la coupé y la manija para abrir y cerrar la puerta, ellos decían que estaba embutida. La verdad no lo está, embutida va a estar recién en la Opus 78, pero era una forma también de ganar seguridad. Otro elemento que se perdió con los años en los autos tiene que ver con el ventilete. Esto se usaba para refrigerar el auto y para conducir el aire hacia el interior. Muy útil para los que fumaban, porque con la puerta cerrada y el cigarrillo en la mano izquierda, el humo salía rápidamente por el ventilete. En esa época se diseñaban autos para fumadores. Y otra característica, ya que hablamos de ventilación del auto, que era una cosa muy eficiente, olvídese del aire acondicionado, no había en el año 69 opción para Chevy de aire acondicionado, sale en el 73 recién, son estas entradas de aire, una de cada lado, también de color bordó, que esto permite que ingrese aire al habitáculo y entonces se ventila toda la parte baja del vehículo. He ido 3-4 veces a Río de Janeiro en enero y no le voy a decir que fui contento y cómodo, pero sí muy bien ventilado en un Chevy. Y en cuanto a los pedales, bueno, como ya les hablé de los mismos, están algo altos y este es el freno de estacionamiento que todavía se ve en autos modernísimos como un Nissan Leaf. El auto eléctrico sigue trayendo un sistema de freno similar a este. Y por debajo del mismo está el cambio de luces, bien al estilo de los autos americanos. O sea, una vez que encendí las luces para cambiar de bajas a altas, yo las luces las enciendo de acá, ¿no? Posición, bajas, y si giro la perilla voy a tener luces internas o rheóstato de tablero. Pero si quiero cambiar de altas a bajas, eso se hace desde este botón. Pisando aquí, uno puede hacer en un cruce de caminos, por ejemplo, un cambio de luces o pasar en la ruta a las altas y a las bajas. El limpiaparabrisas era de 2 velocidades, está ubicado aquí. Nunca dejen un Chevy esto activado porque se quedará sin batería. No hay alerta de luces encendidas ni se cortan al sacar el contacto. El tablero era el punto más flojo del auto. Son solo 2 los marcadores de aguja en el mismo. Lineal el velocímetro, que llega hasta una escala de 200 kilómetros, y la cantidad de combustible en el tanque. Yo lo voy a poner ahora en contacto. Y ahí, por ejemplo, si el freno de mano está activado, me lo va a poner acá. Acá me está indicando todo lo que tiene que ver con el indicador de aceite. No tiene marcador de temperatura, solo una luz de advertencia. No tiene un odómetro parcial, solo un odómetro total, que marca 38.224 con 650 metros en este momento para nuestro auto. Y la cantidad de combustible en el tanque. Acá debería venir no el logo de Chevrolet, sino que tendría que estar el indicador de temperatura de aguja o al menos, para la categoría del auto, un reloj de hora.
Está bien, el auto no iba a ofrecer aire acondicionado hasta 1973, opcional y muy caro, pero calefacción, ventilación y temperatura sí, se manejaban desde estos controles. Este es el que comandaba el desempañador, desde cerrado hasta máximo, y este es el que comanda la temperatura, y este la velocidad del forzador. Si no quiere que nada funcione, todo va hacia el lado izquierdo. Debajo está la traba para abrir el capot, y esta tecla original es de 3 puntos. Lo que hace es trabajar con la bocina, suena así, en el centro no anda, y si lo pongo hacia el lado derecho, el comando del volante que hacía sonar la bocina, ahora me va a hacer una guiñada de luces altas, aunque el auto tenga las luces apagadas. Ideal para andar en el día. En aquel momento no se hablaba ni se transitaba en nuestras rutas con las luces bajas encendidas de día. Sello distintivo de este auto, su cola Fastback. Seguiremos conociendo todo lo que tenía para ofrecer hace 50 años un Chevy en Argentina tras esta pausa. A la hora de elegir tu auto, Organización Sur, concesionario oficial Volkswagen. Líneas exclusivas, todos los modelos, 0 kilómetros y usados. Volkswagen Financiera tiene para cada uno de nuestros productos un plan creado a tu necesidad. Te ofrecemos créditos prendarios con tasa preferencial y en pesos. Excelente asesoramiento postventa. Tu Volkswagen te está esperando. Acércate a nuestro salón de ventas en Hipólito Yrigoyen 3185, Lanús Oeste. Organización Sur, concesionario oficial Volkswagen. Otras cuestiones que tenía el auto. Hablamos de un auto para fumadores. Mire el estado del encendedor. Creo que nunca han encendido un cigarrillo en el mismo. Acá abajo está la radio AM monoaural que tenía el Chevy. Yo lo puedo encender desde aquí y este es el que corre el dial. Este sube el volumen. Este corre el dial, pero previamente a ello yo tendría que ponerlo en contacto. Y sienta la diferencia en el pie derecho. Muy bien, señores. Isaura salió una publicidad de 1969. Créame que no lo tenía previsto, pero bueno. Así se escuchaba la radio. Disponible en Google Play y también En 1969. una donación de pañales. Pero vamos a ver. Participando, te traemos una promo que te va a dejar. Esta debe ser la radio de acá Te regala 6 tabletas. de Tandil o de Mar del Plata, porque suena muy bien. Ahí lo tengo a Carlos Alberto Leniani transmitiendo, hoy es domingo, en Campeones del Camino, que ya estaba en 1969. Su padre, Carlos Alberto, era el relator. Pero acá, si yo quería marcar esta radio, vamos a bajar acá lo que es el Super TC2000, categoría que no existía. Era todo TC por prototipo, Fórmula 1, Mecánica Nacional. Yo tiraba hacia acá, marcaba la emisora, en este caso Rivadavia, luego tiraba hacia adentro y dejaba la radio en memoria. Tenía 5 posibilidades de elegir 5 radios y memorizarla. Eso es en todas las radios de la época, era convencional, pero muy poca gente lo sabe. Este es el cebador, elemento desconocido por los niños y los jóvenes que andan con autos a inyección. Señores, a la mañana cuando el auto estaba frío había que tirar el cebador para bajar la cantidad de nafta en el carburador, y si se ahogaba en la puesta en marcha, entonces darle hasta fondo y no bombearlo. Pero fíjense lo que es un Chevrolet. Ni toqué. ¡Wow! Me hizo quedar mal. Ahí está. Quedó regulando. Bien. Y otra cuestión. La caja de velocidades. En estos primeros Chevy de 1969 y
en todos hasta el final hubo versiones con palanca al volante. Esta es una caja de 3 marchas, donde la primera estaba totalmente sincronizada, cosa que, por ejemplo, la línea 400 ya tenía desde el año 67 y el Special fue a partir de 1970 que pasa a tener en la entrada de gama del 400 esta caja al volante. Así es como se manejaba en aquel momento. Primera, segunda, tercera, que era directa 1 a 1, y marcha atrás hacia arriba como para poder retroceder con el auto. Y esta era novedad para esa época, la baliza que le indicábamos anteriormente. Este botoncito indicaba detención, peligro, alerta, y si uno giraba la dirección, el botón saltaba, porque se supone que era para marcar que el auto estaba detenido. Otra cuestión importantísima era con esta llave la función del encendido o la ignición, como decía acá, fíjese que el tablero está todo en castellano, de la función garage o la función ballet. Yo, por ejemplo, giraba el auto, ¿no? Lo encendía. Lo corría a un punto hacia acá, ahí, lo sacaba la llave de este lugar, ahí, y sin la llave el auto podía encenderse nuevamente. Entonces, ¿cuál era lo importante de esto? Vamos a suponer que yo le quería dejar el auto en una cochera a alguien que lo mueva, pero que no se pueda tener acceso a mi privacidad. No podía abrirme el baúl, no podía abrirme la guantera, pero podía mover el auto porque esta llave ballet lo permitía, encender el auto sin presencia de la llave. Otra cuestión, yo que durante muchos años usé un Chevy todos los días para trabajar, no necesitaba estar abriendo y cerrando el auto con la llave, simplemente lo dejaba en esta función, venía y encendía el motor y me iba. Y trabajaba así todo el día y después, al finalizar la jornada, ahí sí dejaba el auto nuevamente en su posición normal. Otra característica de modernidad, el cenicero que tenía el auto, esto no es original, pero bueno, se nota que el dueño es fanático, ¿no? Encendedor marca Chevrolet. El cenicero del auto estaba utilizando luz por fibra óptica que venía directamente desde el tablero. Y toda esta parte que es metálica permitía adherirle cosas como estas, o algunos le ponían una linterna, por lo general Everready, al auto para poder llevar allí una iluminación en la parte metálica. Aquí tenemos otra salida de calefacción y lo que hace a la guantera, la misma trabaja con llave, así que, y tiene luz. Por eso cuando yo reclamo en los autos modernos guanteras con llave o con luz, es porque me crié arriba de estos autos. Y el manual del dueño, la guía del dueño, con todo lo necesario para poder operar todos los comandos y todas las características técnicas de este Chevy. Una maravilla. Todo el revestimiento interno del auto también es de color bordó. Fíjese cómo está el tapizado de techo y los parasoles. Tal vez un espejito le hubiese venido bien, o por lo menos al lado del acompañante, pero el detalle aquí cromado, y esto cumple bien su función. Son parasoles largos que cumplen con lo que hace a su objetivo. En cuanto al espejo interno, es día-noche. Y algo importante que me olvidé de mencionar: el espejo externo, que está aquí en la puerta del conductor, era redondo en los primeros Chevy, cambia recién con la línea 75, donde sale el Malibu 74, y pasa a ser rectangular. Pero es insuficiente en cuanto a lo que nos permite ver hacia atrás. Por suerte, el espejo este sí es grande y la visibilidad del auto es muy buena. La única luz interior estaba en el centro del techo y tiene, además de la posibilidad de operarse por las puertas, un comando, como lo habíamos dicho, para que el conductor pueda iluminar. Muchos le llamaban a esto luz de novia, ¿no? Porque cuando estos autos llevaban una novia esa noche del casamiento, andaban con esta luz prendida para que todos vean a la belleza que tomaba matrimonio. Y este es el asiento entero y tapizado con una tela
muy de calidad para la época, y estos son telas exclusivas de Argentina, o sea, se trabajó en todo lo que hace a la textura de combinación interior, todo lo que es la combinación de colores, y fíjense lo bien que resistió esta tela el paso de los 50 años. Y también, bueno, hablamos de la posición central. Si yo tengo que viajar en el medio de un Chevy, acá voy a estar, digamos, en esta posición viajando. Espacio tengo, la palanca no me molesta, pero, a ver, no había cinturones de seguridad, solamente de cintura y para 2 pasajeros. El de acá no estaba contemplado. Tampoco había apoyacabezas. Este auto cuenta con cinturones agregados, inerciales, pero no venían en el auto, así que las medidas de seguridad en esos aspectos todavía no se estaban contemplando. Y si me paso del lado del acompañante, el espacio es enorme. Tengo muy buen espacio para llevar las piernas, muy buena la altura de la cabeza al techo, a pesar de que el techo, como les conté, es bajo, y el asiento es hiper cómodo y mullido. El andar, el confort de marcha, era una característica de este auto, respaldado por su falso chasis delantero. Así que en eso, confort de marcha superlativo. Muy bien, ya le contamos cómo viajan 3 de los 6 pasajeros en un Chevy, o cómo viajaban hace 50 años. Vamos a ver qué pasa atrás. La puerta es chica para acceder, el techo es bajo, me acabo de golpear, pero el asiento es muy mullido, entonces acá voy hundido en el mismo y el espacio es correcto. No es hiper amplio, pero bueno, tampoco es un auto de 5,10 metros como un Fairlane, es de 4,86 metros. Entonces la distancia entre ejes de más de 2,80 metros permite que acá se pueda viajar correctamente. Ahora, ¿qué le faltaría a esta unidad, al menos para nuestro criterio de aquella época? Portarrevistas, ¿no? ¿Dónde pongo yo mis revistas Corsa para ir leyendo los test de época? Este es el primer Chevy, 1969, y si quiero tener una idea de lo que era el auto, bueno, acá debería tener también la posibilidad de contar con un espacio donde llevar una revista como para conocer en aquel momento, en cada muchita habían hecho el test, lo que era este auto. Debería tener portarrevistas. El Chevrolet Super lo tenía, el 400. Y en cuanto a la alfombra roja, haciendo color con el auto también, y debajo la alfombra de bucle también color bordó, ¿no? Todo realmente engamado. Y en cuanto a el espacio, bueno, entran 3 pasajeros. Acá le han puesto cinturones de cintura para 3 pasajeros. Además viaja un niño habitualmente en una butaca infantil y es necesario contar con este elemento moderno por seguridad. Pero no había apoyacabezas, por ejemplo. En el caso de viajar un pasajero en el medio, ya el espacio es correcto. Realmente es de los autos más cómodos como para que aquí viajen 3 adultos. Y acá también voy a estar muy bien. Y en los paneles de puerta, que están inmaculados, en ambos lados hay cenicero, como correspondía a esa época. Fíjense la cantidad de cromados y detalles que hay aquí. Y este es el espacio ideal para llevar el encendedor. Podría ser en aquella época un Dunhill, un DuPont, un Monopol, si quieres, podría estar aquí. El baúl de un auto grande tiene que ser sinónimo de capacidad, pero no siempre lo fue. Hay algunos autos que, por ejemplo, el Torino, tienen un problema con el baúl porque es de muy baja altura. Pero Chevy tenía esta inmensidad, hasta se produce un eco acá cuando hablo. Según el test de la revista Corsa de aquel momento, entraban esta cantidad de valijas, 11. Me cuesta creerlo, pero bueno, ellos aseguraban que habían puesto esta cantidad de equipaje aquí. Y esta es la sorpresa que teníamos guardado, no es que había una Oreo, es la cubierta original de fábrica, la Goodyear 735-14, que traía con el bandalín blanco y hasta el auxilio traía su
taza de acero inoxidable. Conserva el dueño las 4 titulares todavía, pero no, por supuesto, en condiciones de rodar. Y esta tapa de baúl tenía también un peso asistido por estos dos que soportaban todo el movimiento, estas bisagras, que trabajaban de esta forma, haciendo que cuando uno baje la tapa realmente lo soporte muy bien, incluso cuando poníamos el baúl en su punto máximo. Además, hay algo fundamental que no es que me olvidé, lo quería mostrar en una publicidad de 1969 o 70. Chevy, técnicamente el auto más avanzado, vamos a explicarle por qué. Entre otras características, ya en el 70 hablaba de una dirección, una posibilidad de contar con frenos de disco opcionales y el costo del auto. Y también hablaba del falso chasis y la columna de dirección telescópica. Este es un elemento de seguridad novedoso que Chevy introdujo en la industria. La columna de dirección, el volante que usted tomaba, tenía la posibilidad de, en caso de un impacto, una malla metálica flexionarse y así minimizar el impacto del volante en el tórax del conductor. Realmente cosas que eran de avanzada hace 50 años. Una característica de estos primeros Chevy, decían 230 en el guardabarro delantero, y esto es por las pulgadas del motor, 3.8 litros, y no tenían lo que después iban a incorporar, que eran los catadióptricos, como venían en los modelos de Estados Unidos. Los primeros, incluso los Super Sport 70, que decían 250, venían solo con esta identificación. Mire, uno ve este motor y le aparecen palabras como potencia, confiabilidad, durabilidad, resistencia, nobleza, torque, empuje, compañero fiel. Estamos hablando del 6 cilindros de General Motors. En este caso, en la primera versión, salió con el motor 230. Hubo que esperar desde diciembre hasta marzo para que el 250 sea una posibilidad en la variante Super Sport, pero esa es otra historia. El 230 equipó a gran parte de los Chevy argentinos y hablaremos de él tras esta pausa. El capot se sostiene con 2 generosas bisagras para soportar su enorme peso. Bajo él, la versión para nafta común del clásico motor 230 pulgadas de Chevrolet. Un 6 cilindros en línea con 3.768 centímetros cúbicos, árbol de levas lateral y baja relación de compresión, 7,5 a 1, que generaban 130 HP SAE a 4.400 revoluciones por minuto y un torque de 27,9 kilogramos a tan solo 2.000 vueltas. Con un carburador Holley de una boca, presentó siempre un arranque impecable, sin necesidad de usar el famoso cebador. Su serenidad de marcha y su clásico sonido a Chevrolet nos invitan a salir a pasear. Yendo para Gardey por la ruta 29 pasamos por General Belgrano. Su paseo costanero de asfalto nuevo nos permitió disfrutar de un confort de marcha del viejo estilo americano. El eje trasero Hotchkiss con elásticos no transmite durezas al habitáculo, todo lo contrario, es de una suavidad notable, ayudada por amortiguadores blandos y también por los asientos tan mullidos como el de los vagones Pullman de la época de aquellos años en los trenes. Los lomos de burro
que no existían hace 50 años, son superados con una sensación de robustez, prestancia y personalidad. La caja vuelve fácilmente a conectar la primera gracias a su sincronizado y el 230 vuelve a impulsarnos con solo peinar el acelerador. 50 años después, General Motors Argentina produce en Santa Fe al modelo Cruz y su color de lanzamiento es similar a este ámbar Grand Prix del abuelo. Es notable lo bajo que queda el techo del Chevy comparado con un Cruz actual. Nos hubiese encantado poder compararlo con el nuevo Malibu, pero General Motors Argentina no le importó nunca a nuestro país. En Gardey nos hospedamos en el complejo turístico El Ota. Allí entramos con los dos autos y transitamos por todo lo que es ese hermoso monte de eucalipto con calles de tierra, donde nuevamente el confort de marcha de este auto se hace presente. La dirección cuesta, sobre todo para hacer maniobras entre los árboles, pero es cuestión de acostumbrarse a cómo responde, cuáles son las dimensiones del auto y cómo vuelve la dirección a la que hay que ayudar. En la ruta 226 entre Balcarce y Mar del Plata grabamos las tomas del viaje. Ir a 120 km por hora es, como se decía hace 50 años, velocidad crucero para un Chevy. Nuestra unidad presentaba un juego libre del volante al que había que adaptarse para tratar de entender su comportamiento. Pero sabemos, por experiencia de años manejando estos autos, que las trochas delantera y trasera de más de 1,5 metros le dan una tenida muy buena para un auto de su porte y peso de hace 5 décadas. En orden de marcha supera fácilmente los 1.500 kilos. Otra cosa es frenarlo con 4 tambores y sin servo, que era opcional en 1969. Al repetir la maniobra, la situación puede ser algo crítica. Ya para 1970 los discos fueron opcionales en Chevy y de serie en Super Sport y luego en la Coupé y en el Super. A Corsa le dio que para pararlo de 120 a 0 lo hizo en 98 metros. Caja de 3 marchas para un motor de 6 cilindros de 3.8 litros y 137 caballos. Rápidamente ponemos la tercera y hoy nos tocó un día relativamente fresco, 22, 23 grados, y andando a 80 km por hora, que es la máxima acá en la 226, el auto va muy bien, va derecho. Lo único que uno tiene que pensar es, no tengo los neumáticos de la época, eso sería fundamental. La dirección tiene un juego libre que debería ajustarse como para que no tenga esta forma de navegar. Si el auto, digamos, estuviese en periodo de garantía, yo iría a reclamar al concesionario Vázquez Iglesias para que lo centre en la dirección. Pero 50 años después hay que adaptarse a manejar como el auto está. Más allá de que este auto no ha tenido ruta en su vida, entonces es muy poco probable que alguien haya querido tener los 10 puntos al volante como para andar en la ruta. Pero, ¿qué podemos decir de lo que se puede juzgar a la distancia? Bueno, la visibilidad. El espejo externo es pequeño, pero ayuda. Hay que pensar que en 1969 había autos que salían sin espejos externos. Y el espejo interno tiene un muy buen campo de visión. Entonces me permite ver muy bien todo lo que hay alrededor del auto. La posición de manejo es cómoda. Tengo la posibilidad, como les mostré, solamente de cambiar un poquito la distancia del asiento entero, pero el volante, si yo lo agarro como corresponde, la verdad en la descripción me dejé llevar más por la impresión de Claudio de que le cansa el volante. Yo creo que si lo agarramos como fue diseñado, con los pulgares sobre los brazos de los rayos del mismo, no importa tanto el grip fino, porque uno lo va acariciando al volante.
Entonces, de esta forma, más o menos, yo creo que se puede hacer largos viajes sin problema. Y otra cuestión, la potencia que tiene este motor. Yo vengo en tercera y si necesitara una reacción inmediata, el auto responde muy bien. Hay que tener en cuenta lo que era la industria automotriz argentina de 1969. Los grandes, todos respondían bien, algunos mejor que otros. Pero esta tampoco era la variante deportiva del Chevy. Eso queda para 1970 con el lanzamiento del Super Sport. Pero realmente, tal vez lo más criticable sea la falta de información en el tablero. Solamente un velocímetro y la cantidad de combustible en el tanque. Y el resto, como se decía en la época, en el test de la revista Corsa, les decían luz de bobo o luz de idiota. Pero bueno, le falta realmente información al tablero. En Sierra de los Padres grabamos las tomas de ciudad. Sus calles, deterioradas y con pendientes, no fueron problemas para nuestro auto. Después de todo, fue pensado y construido para un mundo donde había que ser resistente, como buen producto americano, un coche grande además debía serlo, potente, confiable y superar todos los obstáculos. Su tren delantero es sinónimo de robustez, pero al mismo tiempo transmite un confort de marcha al habitáculo muy superior al de, por ejemplo, un 400 o un Falcon de 1969. Suba y damos una vuelta en este auto en Sierra de los Padres. Continuando con nuestro viaje, nos venimos ahora de la zona de Gardey a Sierra de los Padres y acá tenemos un marco muy lindo como para probar el auto en ciudad. Inclusive muchas de las casas que están aquí son de la década de este auto, así que en algunos casos hasta el lugar tiene que ver con la época, los años 70. Y en lo que hace al confort de marcha y cómo está relacionada la caja, bueno, al tener la primera sincronizada me permite esto justamente, llegar a una esquina donde tengo una subida y poner primera sin que el auto haya detenido totalmente su marcha. Luego el torque del 230 me permite subir sin ningún esfuerzo en segunda, por supuesto. Y en cuanto a la dirección, no es dura, pero le cuesta un poco el retorno. Si usted está acostumbrado a autos más modernos, por ahí que cuando gira la dirección vuelve rápidamente el volante, acá cuesta acostumbrarse porque uno dobla y en ese momento a lo mejor el auto tiende más a seguir por un momento derecho y no tanto a retomar la línea con el volante. Hay que acompañarlo un poco como para acostumbrarse entonces a la maniobra, pero en el confort de marcha, en la respuesta del motor y de la caja, todo es realmente una maravilla. Analizar un clásico que cumplió 50 años con una unidad en este estado de conservación y originalidad es algo increíble, pero no nos pareció prudente someterlo a las pruebas de prestaciones. Primero, porque el auto no es nuestro. Segundo, porque los neumáticos no son los de la época. Tercero, ni siquiera el combustible común se consigue en el país. Sí le hicimos una prueba de consumo viajando a 120 km por hora y nos dio que recorrió 235 kilómetros con 32 litros. Es decir, que a 120 hizo 7,35 kilómetros por litro de nafta super. Muy buen rendimiento para este vehículo y además
un motor de 1969, sin abrir. A la revista Parabrisas Corsa le había dado 6,6 kilómetros por litro en el año 70, pero usando nafta común. La verdad, está perfecta la comparación. En diciembre de 1969, todavía en pesos moneda nacional, este auto costaba 1.995.000 pesos. Eran equivalentes a 5.700 dólares. Si lo multiplicamos por la inflación de Estados Unidos en 50 años, hoy estaría costando unos 40.350 dólares más o menos. Sus rivales eran la versión deluxe de un Ford Fairlane con el motor 221 de 132 caballos, que costaba 2 millones de pesos, donde por ejemplo los frenos de potencia eran opcionales por 25.300 pesos o la dirección de potencia opcional por 57.500, y tenía hasta la opción de ponerle el motor V8 a esa versión deluxe, pero subía 123.500 pesos más. También el Dodge Polar a 4 puertas era rival directo de este Chevy, siendo un poquito más caro y más potente. 145 HP, 2.041.000 pesos moneda nacional. Un Torino 300S que estaba por debajo en el segmento E en 1.996.500. Un 400 Super costaba lo mismo que este Chevy, 1.960.000. Y un Rambler Classic estaba en 1.954.000 pesos, con la posibilidad de ponerle en opción aire acondicionado y dirección hidráulica a costo extra. Por último, los puntos que reunimos a favor y en contra. A favor son 10, comenzando por el diseño, porque realmente su caída fastback y su personalidad eran diferentes a lo que había en ese mercado, donde todos los autos eran diferentes y personales. La terminación y calidad de materiales es increíble. La prueba está de cómo se conserva este auto 50 años después. La tenida en ruta para este segmento en este Chevy era muy buena. El confort de marcha que logra este auto es soberbio. La habitabilidad en las 6 plazas, algo que no es habitual en test actuales, pero que era normal en esta época. La excelente aireación del habitáculo, con las entradas de aire, los ventiletes, las tomas por debajo, realmente excelente. La robustez estructural. El auto realmente resistía todo lo imaginado. El motor. Durabilidad, confiabilidad, potencia, garantía de buen funcionamiento y además en aquella época para nafta común, que era una ventaja. El baúl enorme, a pesar de tener adentro el auxilio mal ubicado, la capacidad de carga es genial. Y la posición de manejo, teniendo en cuenta las limitaciones que ofrecía en esa época una columna fija y un asiento enterizo apenas que podía correrse, pero realmente no cansa manejarlo. En contra, son 3 los puntos que no nos gustaron. El instrumental es muy simple, falta incluso la temperatura del motor y además ese tablero lineal es poco agradable. Los frenos, el auto debería haber salido con discos y servo de serie. Y la visibilidad, el espejo exterior es pequeño, eso cambiaría recién en 1974, y el pilar C con la caída fastback le restaba visión en un momento donde los autos se caracterizaban por sus pilares angostos y la amplia visibilidad. De esta forma pasó el segundo retrotest de la historia de Auto al Día. Qué mejor que hacerlo para el primer Chevy justo en el momento que celebramos los 50 años del modelo fabricado en la Argentina. Bien, final de este segundo retrotest en la historia de Auto al Día. Sin dudas, un auto único. Chevy con ahora 38.000. Cuando volvamos a Buenos Aires va a haber llegado a los 39.000 kilómetros, 50 años después de haber salido de fábrica. Y para este evento, este era el auto indicado. Más allá de todo lo que pudo ser para el dueño este auto, por todas las cosas que hizo, y seguramente usted ya va a haber visto, este auto fue parte de lo que es
una reedición del catálogo original con el propio Canapino trabajando de modelo. Tiene también la posibilidad de hacer este retrotest. Existió también la posibilidad que este auto participe de los festejos que General Motors hizo por los 50 años de un producto emblemático para la marca como es Chevy. Seguramente mucha gente va a decir, ¿cómo probás un Chevy y no probás una Coupé o un Super Sport? Bueno, porque lo que estamos festejando son los 50 años del inicio del modelo. Y el modelo se inició con este auto. Ya habrá tiempo de hacer algo con un Super Sport y ya habrá tiempo de hacer algo cuando la Coupé Chevy cumpla 50 años. Pero cuando se lanzó este auto, faltaba un año prácticamente para que la Coupé vea la luz. Así que téngannos paciencia, que seguramente habrá más retrotest de estos modelos en Auto al Día. Bien, final de este programa. Lo termino como lo empecé, transitando aquí en el puente del complejo turístico El Ota. Muchas gracias al colega y amigo Daniel Rebol, que tiene su programa en Radio La Red y que nos enciende los chorros de agua en el final como gran despedida. Este es un lugar magnífico para venir a descansar, ¿eh? Fíjense que la familia de Claudio, el dueño del Chevy, tenía previsto una noche aquí y después seguíamos a Mar del Plata. Y decidieron quedarse aquí por la tranquilidad. Amanecer en este bosque, este monte de eucalipto, tener el desayuno en la cabaña, es realmente cosas que invitan a quedarse. Y la naturaleza está junto a nosotros, ¿no? Como Margarita, que está acá haciéndonos compañía y sumándole, por si le hacía falta, un caballo más de fuerza a este Chevy 1969. Realmente, muchas gracias a Claudio, el dueño del auto, por la confianza, por esta locura de prestarnos el auto para las pruebas y el viaje. Tal vez el viaje más largo que haya hecho este auto desde que salió de la planta de Barracas en 1969. Así que para nosotros un verdadero orgullo. Muchas gracias también a Bernardo García de General Motors y a su presidente, Carlos Arlenga, que desde el primer momento que le comentamos que se estaban por cumplir los 50 años del Chevy, nos brindó todo su apoyo y el de la organización, porque la noticia llegó hasta Detroit. Se enteraron en Estados Unidos de los festejos, del trabajo que hicimos para contar la historia que usted puede ver en el sitio que General Motors tiene en Argentina, chevrolet.com.ar. A Gustavo Feder, a Alejandro Tot, a Eduardo Leota, historiadores, amigos que nos ayudaron a recordar cada uno de los detalles de este auto. Por supuesto, a Jorge Ferreira Basso, que fue el responsable de diseño de estos autos y de General Motors. Todos, gracias por darnos una mano para poder hablar de lo que fueron estos 50 años de este auto que marcó y seguirá marcando la historia de todos los argentinos. Este retrotest fue presentado por BF Goodrich.